Buenas tardes a todos. Mi nombre es Samantha Castillo de la Universidad de Un Minuto. En este momento nos encontramos con el profesor Isma, quien nos va a comentar algunas cosas sobre el baloncesto. ¿Listo? Profe, para ti, ¿qué es el baloncesto? Para mí, ¿qué es el baloncesto? Bueno, Sami, el baloncesto es un estilo de vida, ¿ok? Según el deportista, así como lo fuera para el fútbol y para otros deportes. Es un deporte de equipo donde se solucionan muchas relaciones generales con las personas y pues obviamente ayuda para la salud y para la movilidad, para el pensamiento. Sería una muy buena opción para todos. ¿Okay? De pronto, si nos puedes contar algo de la historia del baloncesto, sobre su nacimiento y lo que es como la evolución. Ok, me estás preguntando sobre la historia del baloncesto y la evolución. Claro, Sami, mira, el baloncesto se creó, fue encargado a un profesor de educación física de nombre James Naismith en 1893, espérame, 1893, sí, más o menos como por el 93. Fue creado en Massachusetts. Lo crearon por petición de la comunidad de poder hacer un deporte de invierno para que las personas no tuvieran tanta energía y no pelearan tanto. Entonces él fue muy creativo, se basó en un deporte que se llama Duck and Roll, no un deporte sino un juego, de esa manera sacó como la idea general. ¿Qué más te digo? Comenzó a evolucionarse ahí en Estados Unidos, en Canadá, ¿sí? Comenzó con una canasta de duraznos y con un balón de trapo. Los jugadores eran de 9 personas por equipo y no había drible. Luego fue evolucionando hasta 5x5, ¿sí? Y ya se comenzó a transmitir a diferentes países, ¿sí? Y después se volvió deporte olímpico. Se creó una Federación Internacional de Baloncesto llamada FIBA, que comenzó a crearlo ya como deporte y pues a transmitirlo por el mundo. Ya después se crearon unas ligas americanas como la NBA y otras ligas y así en cada país se fue desarrollando. Ahora pues se actualiza cada 5 años el reglamento y se mejora. Existen varias ligas en todos los países, existen también clubes profesionales y semilleros. Okay. ¿Sabías de casualidad exactamente cuándo llegó a nuestro país, a Colombia? Y me estabas contando un poco sobre la evolución en los últimos 20 años. De pronto, algo más bueno, en los últimos 20 años, correcto. Me preguntas cómo fue la evolución y la llegada del baloncesto a Colombia. La evolución del baloncesto en Colombia, pues te cuento que lo trajo un francés y un profesor de educación física a Colombia. ¿Sí? A los colegios de Santander comenzó a llegar el baloncesto de Colombia, ¿correcto? Y desde ahí comenzó a trabajarse como currículo general en los colegios, mejorando como la comunicación entre las personas y mejorando cada una de las situaciones en conjunto que puede tener un estudiante de secundaria, primaria. Entonces fue evolucionando en Santander y comenzó a regarse por Santander, por Barranquilla, por Antioquia, por Bogotá y evolucionó bien en los colegios. Ya después comenzaron a hacer las ligas individuales, colegiales y los equipos generales. Algo que pasó en Colombia muy bueno, como para ese tiempo, es que dentro de las actividades fuimos a jugar unos de los Juegos Panamericanos y Colombia quedó campeón en la categoría masculino y femenino. Entonces de ahí comenzó a evolucionarse un gran boom. Comenzaron los equipos profesionales como Piratas, Sabios, Cimarrones, Caimanes para ese tiempo. Guerreros en Bogotá también comenzaron a evolucionarse y pues día a día se ha ido compitiendo. Existen muchos clubes en Bogotá. Yo hago parte del comité técnico de la Liga de Bogotá y pues lo que queremos es que este deporte evolucione a todas las personas. Ya hay muchas personas de 70, 80 años que juegan baloncesto en los parques y lo hacemos por salud, por mejoramiento, pero qué bueno poderlo enseñar de la mejor manera. Ok, y tú como profesor de baloncesto, ¿cómo integras a nivel curricular las actividades y técnicas o juegos? Claro, mira, en este momento a nivel curricular en los colegios se trabaja de la misma manera como se creó, ¿sí? Para mejorar la comunicación en el equipo, para mejorar el juego con las personas, para motivar por salud, ¿sí? De esa manera se ha ido trabajando todo el tiempo y pues y para enamorar a los estudiantes de un deporte general y para que tengan muchas posibilidades no solo el fútbol, sino el skate, el baloncesto, el voleibol, de conocer el deporte antes de graduarse. Entonces pues eso es lo que se está haciendo en los currículos nacionales en Colombia y que creamos también como clubes deportivos para mejorarlo. Ok, profe, vale. Muchísimas gracias por prestarnos este tiempo de tu espacio y darnos el conocimiento. Eso sería todo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti también y a la Universidad Minuto de Dios que anda muy pendiente del básquetbol bogotano. Hasta luego. Hola, muy buenos días. Nos encontramos con la profe Julie Castro de la Universidad Minuto de Dios. Ella vamos a realizar una entrevista con ella de acuerdo a lo del baloncesto. Profe, Julie, ¿para usted qué es el baloncesto? Bueno, el baloncesto es una disciplina que es bastante completa, de hecho es una de las más completas que existen dentro de la educación física. Es un deporte en conjunto que combina habilidades motrices básicas, habilidades motrices específicas. Tenemos que tener un desarrollo cognitivo, un desarrollo hasta, digamos que deporte, su nombre lo dice y es en conjunto, por lo tanto tengo que también trabajar en equipo. Pues el objetivo del baloncesto es simplemente hacer canastas, como en el fútbol es hacer goles. En el baloncesto es pasar el balón a través de la cancha y el objetivo es lograr introducir el balón por la canasta. Profe, si no se sabe cuál fue la historia del baloncesto y su evolución. Sí, el baloncesto fue creado por un profesor, su apellido es Naismith. El profesor estaba trabajando en el JMIT de Estados Unidos, en la ciudad de Springfield. Allí, a través de unas prácticas que él diseñó con los deportistas y con sus estudiantes de educación física, pues posterior a un invierno, en el cual no podía utilizar las canchas externas, decidió hacer un deporte que estuviera cubierto. De esa manera se crea el baloncesto inicialmente. Él tomó parte de elementos que ya se estaban diseñando en otras prácticas, pero digamos que lo novedoso fue que al ser esto de Springfield una población agrícola, él lo que hizo fue tomar unas cestas de duraznos y ubicarlas en unos palos que pues, él previamente buscó, y el primer palo de baloncesto fue un balón de trapo que no rebotaba. Entonces el objetivo cuál era introducir ese balón en esa canasta de duraznos. ¿Qué pasó? Que lamentablemente pues era bastante tedioso tener que
ir, cada vez que la gente lanzara, ir a recogerlo. Entonces decidieron abrir por debajo la canasta para que el balón pasara y lo pudieran recoger. Inicialmente el primer partido se jugó con más de 40 estudiantes, entonces la evolución precisamente ha sido esa, que a través del tiempo se ha empezado a reglamentar de la mejor manera, logrando ahorita, por ejemplo, hacer solamente 5 deportistas en cancha, y una serie de requisitos y una serie de reglamentos que permiten que el baloncesto pues, sea mucho más dinámico y mucho más acorde. Profe, otra preguntita, a nivel curricular, ¿cómo integras el baloncesto en tus actividades únicas? Bueno, el baloncesto al ser un deporte bastante versátil, lo podemos integrar digamos que en varios espacios, ya sean muy recreativos hasta parte de deporte. Lo utilizo muchísimo cuando quiero trabajar con los estudiantes que trabajan en equipo, cuando quiero, por ejemplo, hacer que los chicos tengan un procesamiento matemático, porque también el baloncesto trabaja en muchas partes de matemática, en el tema de las ubicaciones, del esquema del juego como tal. Entonces digamos que es una disciplina que les permitirá a ustedes como posibles profes de baloncesto pues hacer bastantes cosas y unirlas con otras. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es José Harold Peralta, estudiante de noveno semestre de licenciatura en Educación Física en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Estamos hoy, en esta tarde, con una grata visita. Nos acompaña el profesor Juan Manuel Martínez, un profesor de baloncesto, profesor de Educación Física, con una experiencia bastante grande en todo lo que tiene que ver con este campo. Y al día de hoy el profe nos va a ayudar respondiéndonos unas preguntas acerca de lo que es el baloncesto, su historia y su evolución. Profe, buenas tardes. Muy buenas tardes, mucho gusto. Profe, bueno, para usted, profe, ¿qué es el baloncesto? El baloncesto es un deporte con una caracterización de agilidad, rapidez, cambios de dirección. Es un deporte muy completo. Es de muchas capacidades mentales, es muy inteligente. Además es un deporte de equipo, trabaja todo el cuerpo y en general es un muy buen deporte. Es muy importante usarlo para la vida diaria, funciona bien para el cuerpo. Ok, profe. Es uno de los deportes más completos que hay, se puede decir, profe. Sí, hay otros también, pero Sí. el baloncesto es un deporte muy completo. Coincido muy bien con eso, profe. Bueno, ¿sabe usted de la historia del baloncesto, su nacimiento y evolución, profe? Sí, claro, lo hizo un profesor canadiense en Springfield, en Estados Unidos. En esa época había invierno y se le ocurrió poner unos cestos y para que los chicos tuvieran una actividad física. La idea era como que no hubiera tanto contacto como los deportes que se usaban allá, que era el fútbol americano y el rugby. Sí, señor, claro. Ok, sí, profe, está bien, muy bien. ¿Sabe cuándo llegó a Colombia y su evolución en los últimos 20 años? Bien, sé que como en 1925 más o menos, en Santander, un hermano francés en el colegio La Salle, un profesor colombiano, David Martínez se llamaba. Sí, señor. Ellos trajeron el baloncesto a Colombia, hicieron como partidos ahí en el mismo colegio, trabajaron con los niños y pues al ver otros colegios de La Salle empezaron a hacer a multiplicarse por el país. ¿Sí? Y de ahí empezó a popularizarse el baloncesto. Creo que la primera actividad sí fue como en unos bolivarianos, como en 1938 creo. Sí, señor. Y ahí a Colombia le fue muy bien en esos bolivarianos, en femenino y masculino, lo que Ok, sí. profe, muy bien, muy bien. Y bueno, yo creo que la pregunta más importante, profe, porque de pronto la historia, la evolución y todo eso, de pronto está en un libro, está en internet y por ahí se puede buscar y bueno. Pero me parece importante esto, a nivel curricular, ¿cómo integra el baloncesto en actividades técnicas o juegos? Bueno, es muy importante, el baloncesto ha evolucionado mucho, las personas pues entrenaban en forma diferente, pero ha cambiado bastante, hay que tener en cuenta como las edades, los niños de 6 a 8 años, por ejemplo, integrar todo lo del básquet con juegos, su preparación física y todo, pero hay que ser creativo, hacer juegos adaptados a la técnica, a la parte física, a que ellos se acostumbren a tomar una táctica, por ejemplo, pero ya desde los juegos. Ya más grandecitos, pero uno se va especializando en la técnica, en la parte física, que es muy importante tener, por ejemplo, un core muy fuerte, y en sí todo el cuerpo, pero trabajar mucho la parte física, que nos falta a los colombianos, y muy, muy importante la parte psicológica, que no se trabaja mucho en los deportistas de Colombia, porque la psicológica ha hecho que no alcancemos algunos resultados que podríamos alcanzar. Ok, profe. Y por ejemplo, hablando de esas técnicas o de esos juegos que usted menciona, con el balón, por ejemplo, con el balón en la mano como tal, ¿qué tipo de juegos realiza con los niños, los más pequeños, digamos que de 4 a 8 años, qué tipo de juego empieza con ellos? ¿Qué es como la inicial? Bueno, primero pues tiene que, hay un punto y es que los niños no llegan sin tener sus capacidades asociadas ya bien dadas, o sea, ellos no corren bien, no atrapan, si no están bien desarrolladas. Entonces, por lo general lo que hacemos es hacer una adaptación de los niños, primero a su parte física, que puedan correr bien, que cojan bien el balón, viso manual, su coordinación del pleno inferior, y luego pues ya con el balón uno va haciendo como muchos jueguitos de muchos tipos, digamos, uno dribla, el otro lo persigue, la lleva, hay muchos juegos, como ponchados para desarrollar la agilidad, pero unos ponchados adaptados al baloncesto. Digamos, por ejemplo, lo puedo hacer, paulatinamente, digamos que lo poncho sin balón y luego le pongo el balón para que él vaya esquivando con el balón. También hay que hacer mucho los ejercicios de los juegos con terminación en el canasto, porque pues a ellos les gusta
imaginan el baloncesto con el canasto. Que empiecen a adaptarse a ese balón y a desarrollar la fuerza que se necesita tanto en el tren inferior como en el tren superior para que pueda llegar el balón a la canasta como tal. Sí, como no ser tan específico con el niño, pero sí irlo guiando hacia donde se quiere, pero poco a poco, pues paulatinamente. Bueno, profe, pues muchísimas gracias por No, muy con amable. gusto. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Esta fue la entrevista con el profesor Juan Manuel Martínez. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes, estamos aquí con el profesor Cristian de sus Sagacidad de NIDE. Vamos a hacer una breve entrevista sobre el baloncesto. Profe, para usted, ¿qué es el baloncesto? Bueno, qué gusto, Cristian. Para mí, ¿qué es el baloncesto? Pues el baloncesto es un deporte que es colectivo, en el cual pues juegan en equipos contrarios. La clasificación de este deporte es estar el balón en una cesta. Y ahí varía el puntaje de su cesta y pues va la coordinación, el trabajo en equipo y el baile. Bueno, ya la siguiente pregunta es, ¿cuál sería la historia, el nacimiento y la evolución del baloncesto, profe? Si no estoy mal, el baloncesto nació en 1891 y fue creado por James, no me acuerdo el apellido, Naismith, algo así creo que se llama, James Naismith, algo así. Y se creó en Estados Unidos, más que todo se creó fue en temporadas de invierno y de ahí se convirtió en un deporte profesional, ya que el profesor lo utilizó para mantener los estudiantes ocupados. Bueno, ya con la siguiente pregunta, ¿cuál fue la llegada y la evolución en Colombia del baloncesto? Bueno, si no estoy mal, la integración del baloncesto en Colombia fue en 1925 y fue incluido aquí a Colombia por profesores estadounidenses. Ok, ya digamos ya para terminar la pregunta ya sería, ¿cuál es la integración curricular en el baloncesto que su maestro incluye en sus clases? Bueno, pues en mis clases yo que incluyo fundamentos técnicos, fundamento como es el drible, el pase a pase, el lanzamiento, el agarre de la pelota y pues ahí se va modificando pues como para fomentar más la participación de todos los alumnos. Listo, profe, muchas gracias por la pequeña breve historia del baloncesto.